En sesión especial celebrada la tarde-noche del miércoles 2 de mayo, junto a los ministros de Obras Públicas y Transportes, Juan Andrés Fontaine y Gloria Huth, respectivamente, la Cámara analizó la situación de congestión en las diversas carreteras de nuestro país, en especial la Panamericana y la Ruta 68. Esta sesión tiene por objeto analizar la situación de congestión en las carreteras del país, en especial la carretera Panamericana y la Ruta 68. Han sido invitados la ministra de Transporte y Telecomunicaciones y el ministro de Obras Públicas aquí presente. En el tiempo previo intervendrá el diputado Jorge Sabac. Le ofrezco la palabra al diputado Sabac. Gracias, presidenta. Por su intermedio saludo a la señora ministra de Transportes y al señor ministro de Obras Públicas. Y hemos solicitado esta sesión especial para discutir un tema que afecta a miles y miles de chilenos y chilenas que se desplazan por las carreteras de este país y que el día 1 de abril recién pasado produjo un colapso histórico en la carretera número 68 entre Valparaíso y Santiago, que produjo tiempos de espera de hasta 5 horas, situación que se ha replicado en otras rutas del país, especialmente las de acceso a la capital, Santiago. El tema que nos convoca en esta oportunidad excede por mucho el legítimo malestar ciudadano por la congestión en las carreteras durante los fines de semana largos. Lo que han hecho que estos problemas es dejar en evidencia algo que nuestra institucionalidad debió anticipar hace tiempo. Estamos en deuda con la infraestructura nacional, la cual ha sido ampliamente superada por el aumento acelerado en el parque vehicular. Solo en el año 2017, el parque vehicular aumentó en cerca de 361 nuevos vehículos y para este año 2018 el crecimiento se espera que sea de cerca de 420.000 nuevos vehículos 0 kilómetros. Esta situación ha dejado en evidencia que nuestra infraestructura vial, que fue diseñada y construida en los años 90, está completamente superada por la realidad. Esta situación, que quedó en evidencia con ocasión de las últimas celebraciones de Semana Santa, cuando a la hora del retorno hubo viajes que demoraron hasta 5 horas y que en un momento circularon 4.400 vehículos por hora en una carretera que está diseñada para cerca de 3.000 vehículos por hora. Todo indica que la congestión en las principales rutas de nuestro territorio nacional serán un problema en permanente crecimiento si no actuamos a tiempo, asumiendo además que llevamos ya un retraso de varios años. En los últimos 15 años se han incorporado al parque automotor un promedio de 400.000 vehículos cada año y no hemos reaccionado para dar espacio a la libre circulación de todos y hemos creado redes alternativas para el tránsito de las personas y el transporte de carga. La fragilidad del país es un asunto geopolítico de la primera importancia. En caso de emergencia, basta con la caída de un puente en la carretera Panamericana para dejar a Chile dividido en dos y una cantidad importante de compatriotas en una grave condición de aislamiento, porque en general no tenemos medios de transporte paralelos al que se realiza por carretera. Ya hemos visto en los terremotos cómo nuestra capacidad de respuesta se ve seriamente limitada por la manera en que se afecta a las autopistas. El tren, también sujeto a las inclemencias de la naturaleza, solo circula en la actualidad entre Santiago y Chillán. El resto del sur es atendido solamente por camiones, al igual que el norte. Son vastas zonas del territorio nacional que no han sido debidamente cuidadas.
Solo el 5% de la carga se traslada en ferrocarril y el 1% de los pasajeros. Los ferrocarriles y el Ministerio de Obras Públicas están disociados hace mucho tiempo. Es sabido que sin la infraestructura adecuada nuestros productores no pueden exportar. La población puede quedar sin alimentos ni energía y eso constituye una seria limitación a nuestras posibilidades de progreso y desarrollo y es una amenaza concreta e inminente. Se habla del crecimiento del país, pero se parece olvidar que no hay desarrollo posible sin las inversiones necesarias para darle sustento. En los últimos años nos hemos conformado con delegar la administración de las carreteras a las empresas concesionarias, pero recién ahora estamos viendo que no ha sido suficiente por varias razones. Las concesionarias han tenido importantes utilidades en los últimos 10 años, aumentadas por la falta de alternativas y también por el alza de los peajes. En primer lugar, no se ha incluido en los contratos la obligación de prever las necesidades futuras del país, por lo que las concesionarias han entendido lo que está explícitamente escrito, es decir, que tienen el derecho de explotar las obras ya existentes sin mayores exigencias adicionales. En segundo lugar, no hay una planificación en el largo plazo por parte de la autoridad política, como si solo nos bastara con que el mercado regule el funcionamiento del mercado. Ha sido un duro despertar, pero necesario y positivo, siempre que respondamos con inteligencia y creatividad. Es esta falta de previsión la que nos ha llevado a lo que parece ser en estos momentos un callejón sin salida en el que el Estado ha renunciado aparentemente a su derecho a intervenir en un sistema de comunicación vial que amenaza con colapsar en el corto plazo, sin importar que es el bien común de todos el que está en juego y no solamente la comodidad de demorarse un tiempo más para viajar a la playa en los fines de semana. Se trata, si queremos plantearlo así, de una ecuación en la que por un lado tenemos las carreteras, la oferta, y en la otra parte los vehículos y el legítimo derecho de las personas a ocupar la infraestructura nacional sin restricciones que constituyen la demanda. Para resolver esta ecuación hay que intervenir en uno o los dos factores. La mejor forma de actuar es por la vía de los precios, diría un economista, pero ocurre que la ciudadanía ya está cansada de pagar cada vez más por el derecho a circular libremente, lo que además de ser un derecho protegido por la Constitución y consideran que es una prerrogativa propia del sistema de mercado poder ir donde deseen sin cortapisas. La respuesta entonces ya no se puede limitar a los criterios técnicos, hay que actuar con un sentido político y es la Cámara de Diputados donde deben buscarse las soluciones, asegurando además que se atienda el clamor de la gente a la que se le ha prometido la modernidad sin advertirle de los costos que ella conlleva en todos los ámbitos imaginables, porque además de lo económico aquí hay factores de seguridad, de salud, de derechos constitucionales, de la geopolítica nacional y de la dignidad de las personas y el necesario equilibrio entre las distintas regiones del país. Creo necesario, señora Presidenta, que se aborden este complejo problema en esta sesión. Desde luego que el Gobierno actual pueda promover una política de inversión en infraestructura vial a largo plazo y que permita aumentar la capacidad de nuestras vías, de nuestras carreteras y enfrentar eficientemente la alta congestión que se vive en muchas de ellas. También es importante, señora Presidenta, que podamos crear y promover una política multimodal que incorpore nuevas formas de transporte, que se haga una evaluación técnico-económica de un ferrocarril entre Santiago y Valparaíso que permita no solamente concentrar el transporte en las carreteras, sino que también poder recuperar y reivindicar el rol que ha jugado Ferrocarriles de Chile en el desarrollo de nuestro país.
No solamente hay que evaluar esa alternativa, también hacia el sur de Chile, hoy día solamente tenemos el tren de Alameda a Chillán. Esa vía debe ser mejorada y transformarlo en un tren rápido y extenderlo desde luego a Concepción hacia los puertos del sur de Chile. También hay muchos otros trenes cortos. El Merval debe aumentar sus tramos y muchos otros trenes cortos que puedan llegar, por ejemplo, hoy día de Coronel a Lota y otras localidades para facilitar y dar alternativas a las personas de movilizarse en otros medios de transporte. También hemos sugerido resolver el problema de la congestión en las carreteras de acceso a Santiago, incorporando nuevas tecnologías, como el sistema de peaje sin barreras, que permita un menor tiempo de traslado y también hacerse cargo de la situación de morosidad que produce una fuerte congestión en los juzgados de policía local. En este proceso de renovación de las concesiones, que ya es inminente en muchas carreteras, es importantísimo, señora Presidenta, considerar y consultar a los ciudadanos, a las comunidades involucradas, como asimismo una mayor flexibilidad de los contratos e incentivos para introducir más tecnologías para mejorar la infraestructura y la serviciabilidad de nuestras carreteras. A esto hemos sido convocados esta tarde, valorar la presencia del señor ministro y la señora ministra de Transportes, que sé que han formado una mesa de trabajo con las empresas concesionarias y con Carabineros de Chile para buscar soluciones a estos problemas y decirles de que la Cámara de Diputados, la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones siempre ha estado abierta a buscar estas soluciones y esperamos que podamos encontrar acuerdos que nos permitan proponerle al país una infraestructura acorde con el desarrollo nacional, acorde con los nuevos tiempos y que las personas no se vean involucradas en estas congestiones que desde luego traen perjuicios y que también dificultan el desarrollo normal del progreso de nuestro país. Finalmente, creo que el país se merece una infraestructura para el desarrollo, pero especialmente centrada en las personas, para que las personas en las comunidades, cada vez que se construye una carretera, no sean afectadas en su vida diaria o atenuar lo más posible esos efectos, y también que quienes circulan por las carreteras paguen por ella un costo justo y no que se vean envueltas en situaciones que afectan su calidad de vida. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Es importante informar que en paralelo a la sala hay 4 comisiones funcionando, por lo tanto los miembros, diputadas y diputados de esas comisiones no están en la sala porque están escuchando con invitados en las respectivas comisiones. Tiene la palabra a continuación el diputado Juan Antonio Coloma. Por 3 minutos. Gracias, Presidenta. Saludar a la ministra de Transporte, al ministro de Obras Públicas y decir, bueno, qué bueno que estemos hablando de un tema tan relevante como este. Sobre todo, y aquí también hay que decir las cosas, por el grave atraso o retroceso que tuvieron todas las concesiones en materia de transporte durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Quiero partir hablando de la autopista Santiago-Melipilla. Todos conocemos el nulo avance que hubo en esta materia. El ministro Alberto Undurraga, el 7 de abril del año 2016, comprometió que las obras se empezaban a construir, la tercera pista se iniciaba la construcción en marzo de este año. Y la información que hay es que recién, gracias a que se ha agilizado el proceso, en febrero del próximo año se va a iniciar la construcción de la tercera pista de la autopista del Sol. Esta autopista, señor ministro y señora ministra, debe ser de las más congestionadas de Chile.
Hoy, quien salía de Talagante a las 7 de la mañana llegaba a Santiago casi a las 9. Esa es la realidad de la autopista del Sol. Aquí no hay plan de contingencia, aquí no hay nada. Aquí simplemente es una zona de la región metropolitana que fue olvidada. Y la única forma que había para paliar era con la construcción del Metrotren Santiago-Melipilla, que fue prometido por la presidenta Bachelet en abril del 2014, que aquí lo vino a prometer el exministro Andrés Gómez Lobo y que no hicieron nada. Lo paralizaron, lo estancaron. Y hoy día nos enfrentamos a tener que reactivar estas políticas públicas. Eso es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal. Nos dejaron botados y creo que hay que decirlo. La tercera pista de la autopista del Sol ya lleva años de atraso. Y pasa una particularidad, que se va a iniciar la construcción que dejó firmado el ministro Undurraga casi el mismo día que se le acaba la licitación. La licitación de la autopista del Sol se acababa el 2019, mismo año que inicia la construcción de la tercera pista. ¿Para qué? Para poder ampliar su licitación en 21 meses hasta el 2021. Y en segundo lugar, decir que, y aquí en una solicitud encarecida a los dos ministros, cuando se aplican planes de contingencia en la Ruta 68, se establece el denominado 4x0, las 4 pistas hacia Santiago. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí quedan aisladas comunas como Curacaví, María Pinto y Casablanca. No tienen cómo poder llegar hacia Santiago solo por la cuesta del Loprado, cuesta que quedó inhabilitada por el acceso de los buses que hizo imposible poder acceder a las personas que viven acá. Por lo tanto, me alegro que podamos hablar de estos temas, que por fin un gobierno se tome esto en serio y dejemos atrás los 4 años de paralización que tuvimos en el gobierno de la presidenta Bachelet. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Gastón Saavedra. Por 4 minutos. Muchas gracias. Señora Presidenta, saludo la iniciativa de convocar a esta sesión especial para analizar una materia que no solo ahoga las carreteras de nuestro país, en fechas específicas, feriados largos o cualquier fin de semana, sobre todo en las carreteras que permitan arrancar de Santiago hacia zonas de mejor calidad de vida, entendiendo la carretera panamericana y la Ruta 68 con sus cublazos genera múltiples incomodidades a usuarios temporales y que debemos hacernos cargo de cómo se resuelve tal problema. Permíteme hacerlos partícipes de la situación que se genera en mi región, fundamentalmente en el Gran Concepción. Una primera reflexión: ¿es realmente la congestión vehicular el problema a resolver? Debemos generar políticas públicas centradas en resolver la congestión para poder mejorar la calidad de vida de las personas. O más bien debemos reflexionar en cómo brindamos condiciones urbanas que facilitan los desplazamientos de las personas de forma más eficiente, inclusiva y sustentable posible. Esta primera reflexión es vital a la hora de elegir caminos a seguir en términos de políticas públicas. La congestión vehicular es causada principalmente por el uso intensivo y sin regulación del automóvil, lo que produce progresivamente una disminución de las velocidades de operación de nuestras calles, mayor ruido, aumento del consumo de combustible y contaminación atmosférica y la apreciación general o colectiva del problema de los tacos. Otra visión de la razón de la congestión vehicular podría estar relacionada con cómo hemos construido ciudades en los últimos 40 o 50 años, en donde el foco ha estado centrado en promover mayor infraestructura para los modos motorizados. En el Gran Concepción, entre el año 1989 y el año 2015, el transporte privado automóvil ha duplicado su participación modal. No obstante, representa el 23% de los viajes actualmente. El Gran Concepción es la única ciudad en el país en donde la participación del transporte público se ha mantenido estable y es de las mayores del país. El 26% de los viajes tiene una longitud menor a 1 kilómetro y el 37% entre 1 y 5 kilómetros, es decir, que modos no motorizados podrían resolver el desplazamiento del 63% de los viajes. Urge construir ciudades más amigables, mejores espacios públicos, mejor cobertura de servicios y equipamiento que permitan desplazamientos en menores distancias. Esto fomenta los modos sustentables y ahorro del Estado en recursos destinados a infraestructura de mayor transporte. Otro dato ilustrativo es que el 65% de los viajes en promedio se inicia y termina en la misma comuna.
Urge mejorar la infraestructura comunal y no solamente la intercomunal. ¿Qué hacemos entonces? El problema tiene que verse de una forma sistémica. Es vital entender que lo principal es la ciudad que estamos construyendo y que los viajes son más bien el resultado de las actividades que aquí se generan. En este sentido, ciudades pensadas y construidas con espacios públicos que permitan la caminabilidad, el uso de la bicicleta, disminuirán la exigencia de construir más y más infraestructura mayor. Para viajes de mayores distancias, la prioridad debe ser transporte público mayor, el cual debe y puede movilizar mayor cantidad de personas utilizando menor espacio y energía que un automóvil. En este sentido, en el Gran Concepción es fundamental potenciar el rol del biotren, que actualmente moviliza una porción mínima de los viajes, menos del 1%, pero tiene un potencial enorme, principalmente en calidad. La red de corredores de transporte del Gran Concepción tiene 70 kilómetros. No obstante, solo se han construido el 30% de esto a un ritmo de 2 kilómetros de promedio por año. Urge entonces agilizar estos proyectos, pues garantizan que el efecto de congestión aún afecte a la mayoría de los viajes que circulan por nuestras calles. Se requiere una institucionalidad que coordine las acciones de los sectores para ser capaces de materializar en plano menor los proyectos que son claves para el Gran Concepción. Señora Presidenta, honorables colegas. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marisela Santibáñez. La bancada no nos envió el tiempo. Todo el tiempo es para mí, señora presidenta. Es que yo no puedo destinarle el tiempo, el presidente. La bancada tiene 3 minutos 29. Son todos para mí. Ya, ese minuto entonces. Gracias. Es que es bueno que el jefe de bancada siempre nos mande los minutos, por favor. No se preocupe. Aprovecho para decirle que es PPD Pro, la bancada, señora presidenta. Señora presidenta, muy bien. Muchas gracias. Y saludo a los ministros presentes. Hoy estamos reunidos para hablar de las consecuencias del crecimiento de nuestras ciudades, que no solo es el taco kilométrico histórico de los 4.400 vehículos que colapsó la Ruta 68. Es la oportunidad para hablar a nivel nacional de conectividad, valores y accesos y roles de quienes prestan servicios que no tienen alternativa. Es hablar de propuestas de mediano y largo plazo para hacernos cargo del aumento del parque vehicular y de la falta de vías alternativas. Dentro del consenso internacional para dar la batalla a la congestión se encuentra el reducir a lo más posible las detenciones de los vehículos en las carreteras. Por eso no fue sorpresa que de manera inmediata y natural se hablara de aumentar los pórticos de TAG para que eso no suceda. Y posiblemente haya un gran consenso en dicha materia. Pero si vamos a poner el TAG como respuesta central, habría que preguntarse, señor ministro, primero, ¿cuáles son los alcances que tenemos hoy con el TAG? Por ejemplo, que en mi distrito se ha articulado un movimiento por no más TAG y peajes, señalando de manera crítica cosas sobre las cuales invito a este hemiciclo a reflexionar por su intermedio, señora presidenta. 1. El cobro usurero aumenta el costo de la vida de todas las personas, pues todo llega a los distribuidores por vías concesionadas, valores históricos que vía oficio le pedí, señor ministro, el mes pasado y sobre los cuales aún no tengo ninguna respuesta. La escasez de participación de la ciudadanía en el desarrollo de los proyectos. Derogar la vinculación que existe entre la deuda con un privado y la obtención del permiso de circulación. Diferenciación de la tarifa aplicada a las motocicletas y que se modifiquen las barreras de seguridad, pues atentan directamente con la vida de los motociclistas y están muchas de ellas obsoletas. Señora presidenta, siguiendo con el caso del distrito 14, resulta relevante señalar que producto de esta alta congestión y de las medidas que se toman para evitar esta congestión, las cuales sabemos no han tenido el resultado que queremos, se ha afectado sobremanera la comuna de Curacaví, también que está dentro del distrito 14, y su hospital, al cual se han enviado la mayoría de los accidentados por estas determinaciones, colapsando una situación que no cuenta con la infraestructura personal y competencia necesaria para atender tales emergencias. Es por ello que, aprovechando la presencia de ustedes, ministros, les pido que se tomen en cuenta dichas consideraciones para eventos futuros. Finalmente, señora presidenta, tal y como señalaba,
Recuerdo que se impulsó a través del programa del presidente Sebastián Piñera la construcción de trenes urbanos, lo que es sumamente importante recordar: Antofagasta, La Serena, Coquimbo, Gran Valparaíso, Gran Concepción, Temuco, Padre Las Casas, Puerto Montt, Puerto Varas y Santiago Valparaíso, en la página 68 del programa de gobierno. Por eso, señora presidenta, le ruego, por favor, se recuerde a los ministros que eso está en el programa de gobierno y se tiene que realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Boris Barrera. 3 minutos con 6 segundos. Por 3 minutos 6 segundos del Partido Comunista. Muchas gracias, presidenta. Un saludo a los ministros. Sin duda que los altos niveles de congestión vehicular, como los atestiguados en la Ruta 68 y en la autopista panamericana, cuando existe gran flujo vehicular urbano e interurbano, da cuenta de la necesidad de revisar las políticas de infraestructura y transporte en Chile, cuyo eje es el desarrollo de obras públicas, en este caso autopistas, mediante privados, para dar cabida al transporte motorizado de mercancías y pasajeros. A nuestro entender, la congestión vehicular es un fenómeno que acompaña estructuralmente el desarrollo del transporte en torno al automóvil, los combustibles fósiles y las autopistas. En nuestro país se sobreutilizan los medios de transporte que usan algún combustible fósil. El 83,5% de la carga se desplaza por camiones y solo un 3,2% por tren. Lo mismo acontece en el desplazamiento de pasajeros, en donde el 60% de los traslados se los concentra en la autopista, el 27% se hacen por ferrocarril y el 11,5% por vía aérea. En esta misma línea, el 90% de los vehículos, que alcanzan 4,5 millones aproximadamente, son particulares y el 4% son destinados al transporte público, lo que da cuenta de que las políticas en transporte han favorecido el desarrollo de mercados basados casi exclusivamente en el transporte privado y motorizado, y nuestra infraestructura se construyó sobre ese diseño. La construcción de autopistas, por ejemplo, a pesar de ser un monopolio natural, ya que por lo menos aquí en Santiago casi todas recaen en 3 empresas, resulta poco regulado, existiendo mecanismos que fomentan la transmisión de costos para los usuarios y altas ganancias para las empresas concesionarias, como por ejemplo acá el tema del TAC. Lo anterior no es un misterio. En su memoria anual de 2017, la empresa concesionaria, por ejemplo, de la autopista Costanera Norte, que el año pasado totalizó utilidades de 67.619 millones, indicó que el alza de un 13,5% en sus ganancias respecto al 2010 se debe principalmente al incremento en el tráfico, reajuste de las tarifas y al reconocimiento de ingresos por mantención de nuevas obras. Es decir, para los concesionarios, en este caso el TAC, y la alta afluencia de vehículos son una fuerte riqueza y lucro. Progresivamente el costo de mantención de la autopista para las concesiones va a la baja, a la vez que la tarifa del TAC sube todos los años, lo que permite que a través del abuso en contra de los conductores las empresas lleguen a partir de utilidades cercanas al 20% anual. En este plano nos preocupa que algunas propuestas del Gobierno para enfrentar esta congestión, por ejemplo, si bien pueden ser bien intencionadas, son claramente insuficientes. Por ejemplo, la instalación de TAC en las carreteras o la automatización de los pórticos no impedirán ni la congestión ni los cobros abusivos. Gracias, diputado. Desgraciadamente terminó el tiempo. Tiene la palabra el diputado José Pérez por 3 minutos 6 segundos. Gracias, presidenta. Quiero saludar a la señora ministra de Transporte y al señor ministro de Obras Públicas. Y bueno, celebrar que estemos discutiendo un tema tan importante en esta sesión especial que dice relación con la saturación de la Ruta 68 y del longitudinal 5 Sur o Ruta Panamericana. La verdad las cosas es que todos los fines de semana largo tenemos unos tacos gigantescos que ya lo han mencionado los colegas, pero lo que es peor, pierde la vida mucha gente. Al día de ayer eran 22 las víctimas fatales con motivo de este fin de semana largo, sin perjuicio de quienes quedaron con lesiones graves y están en los hospitales o lesiones de menor gravedad. Tenemos que buscar alguna forma que rápidamente nos permita, tan pronto sea posible desde el punto de vista económico, dar solución a estos problemas y tenemos mecanismos que nos pueden permitir, con bajo costo, avanzar en esta materia tan fundamental.
Yo creo que ese ferrocarril que tenemos desde Santiago a Chillán perfectamente bien, hay que pensar a futuro en que debe hacer lo mismo que hacía antes. Tenemos la franja que están, ¿no es cierto?, disponibles para que en algún momento pueda cubrir Santiago-Puerto Montt. Pero por lo pronto, ¿por qué no prolongar ese tren por lo menos hasta Cabrero en una recta que estaría 50 kilómetros al sur de Chillán? Y podríamos también atender las necesidades de la gente de la provincia de Biobío y Malleco. A lo menos eso, y después pensar, ¿no es cierto?, en prolongarlo hacia el sur de Chile. Tenemos, ¿no es cierto?, el corto Laja en la provincia de Biobío que atiende Laja, Concepción, Talcahuano y también llega hasta Coronel. Pero si lo prolongamos hasta Lota, que está a 10 kilómetros, 12 kilómetros de distancia, podemos atender a una población tremendamente modesta, muy carenciada de muchas necesidades y gente que está viajando a diario hasta Concepción para cumplir con sus compromisos laborales. Yo creo que de esa manera descongestionamos y también podemos, ¿no es cierto?, utilizar la carga en ferrocarril y descongestionar las carreteras de camiones que van con combustibles, que van con gases, que van con ácidos sulfúricos y otros productos químicos gravísimos que no deberían transitar en las carreteras, de tal manera que yo creo, señora ministra y señor ministro de Obras Públicas, que debemos pensar en aprovechar estas vías que tenemos, ¿no es cierto?, para prolongar nuestro ferrocarril, para dar solución a este problema, porque por cierto que la tercera vía en estas dos rutas que hemos mencionado, en la parte vial, es tremendamente importante, pero creo que sería un costo muy superior a lo que hoy día estamos planteando. El ferrocarril de Santiago a Valparaíso también es un anhelo, una esperanza y una necesidad urgente que pudiésemos abordar. He dicho, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra a continuación el diputado Tomás Hirsch. Entiendo por el tiempo total. 3 minutos, 6 segundos. Tiene la palabra. Así es, gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ministros presentes, con respecto al tema de la congestión vial, es necesario declarar que los humanistas no estamos en contra de la asociación pública-privada. No vemos al Estado como un verdadero y único fetiche del desarrollo y la justicia, pero tampoco lo creemos de los privados, ni mucho menos de los grandes y especulativos grupos económicos. El problema entonces no es Estado versus privados, sino que beneficiarios versus perjudicados, pues cualquier obra pública debe tener como beneficiarios claros y concretos a los propios ciudadanos, por sobre cualquier otra consideración. Ese es el objetivo de cualquier obra pública, beneficiar a los ciudadanos, pero pasa habitualmente que estos supuestos beneficiarios terminan siendo realmente los perjudiciarios del proyecto. Basta que recordemos a los vecinos del puente Caucao en Valdivia, entre tantos otros. Cuando uno ve el marco jurídico construido y aprobado por gobierno y parlamentarios anteriores, en donde están institucionalizados, por ejemplo, los ingresos mínimos garantizados para las concesionarias, uno comienza a darse cuenta que hay algo que está mal y que no cuadra en esta religión del libre mercado. El ingreso mínimo garantizado significa que a las concesionarias de las autopistas, el Estado, es decir, todos los chilenos, les aseguramos un flujo mínimo de autos. Y si ese número no se cumple, entonces el Estado, es decir, nuevamente todos nosotros, les pagaremos la diferencia. A cualquier humilde panadero de Lo Hermida en Peñalolén le encantaría que el Estado le garantizara un volumen mínimo de venta de pan, pero no es así. A los emprendedores les han hecho creer ilusoriamente que el libre mercado existe, mientras a los grandes grupos económicos les garantizan sus utilidades a toda costa. Según cálculos de la revista Economía y Negocios del Mercurio, la autopista urbana entre los años 2010 y 2017 incrementaron su ganancia en 507%. En tanto, entre las autopistas urbanas, la que más incrementó su ganancia fue la concesionaria de la Ruta 68, con un 158%, ganando más de 33.600 millones. La misma concesionaria en donde se produjo este gigantesco taco al término del verano recién pasado. Entonces, cuando uno ve estos datos, uno empieza a sospechar, a uno le aflora la suspicacia. Y resulta que cuando uno se entera que en otros países automáticamente se levantan las barreras a los peajes, cuando la concesión es grande, mientras que en Chile hasta hace poco tiempo incluso le cobran a los bomberos, a la ambulancia, claro que uno se pone suspicaz. Cuando uno se entera que en la autopista urbana el contrato dice que cuando hay mayor congestión, la tarifa aumenta. Es decir, contractualmente tiene un incentivo perverso
para hacer que las cosas sean cada vez más difíciles para los usuarios. Esto es lo que sucede hoy día con la autopista, esto es lo que sucede hoy día con las carreteras en nuestro país. Fueron diseñadas en definitiva para beneficiar a las grandes concesionarias y no a la ciudadanía. Eso es lo que debe cambiar. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el diputado Diego Chalper. 2,7 minutos. Por 2,7 minutos. ¿Por 2,7? Ya. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Presidenta, muchas gracias. Por su intermedio, saludar a los ministros Fontaine y Hood. Gusto tenerlos por acá. La verdad que nadie puede pretender que el poco espacio que llevan ejerciendo sus funciones resuelvan problemas que tienen que ver con proyectos mal ejecutados por mucho tiempo y por decisiones mal tomadas en gobiernos anteriores. Simplemente, Presidenta, por su intermedio, referirme a dos cosas. Primero, al Metrotren Rancagua-Santiago, que usted sabrá que tiene muy escasa frecuencia, que poco contribuye a la descongestión si las frecuencias son a las 5:30, a las 6, a las 6:30 y a las 7. Sin tener más frecuencia alguna, y después de vuelta también tenemos solo 4 frecuencias. Por lo tanto, el mal estado de los trenes y la incapacidad de ser una solución real para la gente del Valle de Cachapoal es simplemente evidente. Y quiero referirme también, por su intermedio, Presidenta, al famoso Rancagua Express. Usted sabrá que el gobierno anterior dijo que el último trimestre del año 2015 íbamos a tener este proyecto operativo. Y hasta donde yo sé, estamos en abril, mayo del 2018 y todavía no es posible contar con el famoso Rancagua Express, que más que el Rancagua Express, Presidenta, hoy día le llamamos el Rancagua Estrés, porque tiene estresado a los granerinos que confiaban con esta posibilidad, tienen estresado a todos los rancagüinos y a toda la gente de Machalí, de ese sector que veía una alternativa para llegar más rápido a sus trabajos. La verdad es que no es más que una promesa incumplida. Presidenta, por su intermedio, además manifestar que se le ha pedido en reiteradas ocasiones al presidente de Ferrocarriles del gobierno anterior y de este también, la posibilidad de reunirse sin recibir respuesta alguna. Simplemente lo que hoy día se denomina el Metrotren Rancagua-Santiago es una vergüenza. Y es una vergüenza porque es una promesa incumplida que se ha ido sucediendo en el tiempo, jugando con las expectativas de miles de personas que veían en eso una oportunidad. Presidente, una breve reflexión en los 30 segundos que quedan. Es cierto que es noticia el atochamiento en los fines de semana largo, porque la prensa nacional suele atender a ese tipo de cosas que tanto interesan a los santiaguinos. Pero déjeme decirle, Presidenta, que el verdadero problema de las comunas rurales y las regiones es la conectividad entre sus pueblos urbanos, que pocas páginas del Diario Nacional tienen, pero que son muy importantes para las familias más vulnerables, especialmente en los sectores rurales. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene a continuación la palabra el diputado Jorge Sabac por 1 minuto y medio. Muy breve, Presidenta, solamente para reforzar la idea del ferrocarril. Hoy día el ferrocarril está en una situación de orfandad y carga con una mochila de deudas que es insostenible para poder pensar en una recuperación. Por eso que, por su intermedio, Presidenta, yo sé que esta es una tarea país, pedirle a los ministros de Obras Públicas, de Transporte, que podamos elaborar una política de recuperación de ferrocarriles. Ferrocarriles fue una columna vertebral del desarrollo del país en el siglo XIX y la situación que tiene hoy día realmente es dolorosa y creo que puede contribuir a este sistema multimodal que queremos construir en nuestro país, que en los últimos 20 años ha estado sobrecargado y subsidiado al transporte por carretera. El ferrocarril tiene muchas bondades, es mucho más amigable con el medio ambiente, es mucho más eficiente y es por eso que solicito que se pueda hacer el estudio del ferrocarril Santiago-Valparaíso, como también el estudio Santiago-Chillán y Chillán-Concepción. Creo que una evaluación técnico-económica sería muy bienvenida para poder ver la factibilidad de poder implementar estos ferrocarriles en el futuro, que van a permitir que tengamos un sistema multimodal y contribuir al desarrollo armónico de nuestro país. He dicho, Presidente. Muchas gracias, diputado Sabac. Tiene la palabra el diputado Celso Morales. 3 minutos. Hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. ¿Qué duda cabe, presidente, que el tema de lo que significa hoy día toda la congestión vehicular pasa
por mayor inversión en las carreteras. Nadie de esta corporación podrá entender que una solución que impacte directamente en esta situación tiene que estar ligada a una mayor inversión. Y esa mayor inversión el Estado no la puede hacer con recursos propios en un 100% y tiene que hacer vía concesión estas nuevas inversiones. Es por eso, ministro, que yo le pido en esa área ver la posibilidad dentro de la concesión Ruta del Maipo, que va desde Santiago hasta Talca, pueda considerarse la tercera pista en ese tramo. Yo entiendo que en una futura ampliación o dentro de las posibilidades de ampliación que pueda tener esta ruta, solamente está considerado hasta Rancagua. Entonces, ver la posibilidad de poder avanzar en estas futuras concesiones, de poder llegar hasta Talca, Santiago-Talca, porque eso nos alivia profundamente todo lo que es la congestión de la Ruta 5 Sur en la zona especialmente de Curicó y Talca, donde es un tramo donde tiene una repercusión muy alta el tema de los accidentes, producto de los accesos que hay en las grandes ciudades como Curicó, especialmente en el acceso sur de la ciudad de Curicó, donde tiene un impacto y muy peligroso la salida de la ciudad hacia la carretera 5 Sur. Así que eso podría mitigar enormemente lo que significa no poder tener accidentes. Por otra parte, el problema que nos sucede toda vez que están estos fines de semana largos, cuando se implementan diferentes situaciones que tienen que ver en los peajes con relación a los par que se realizan para donde va el flujo vehicular de mayor congestión. Ahí, ministro, nosotros lo que solicitamos que en esas ocasiones a las personas que están en el sentido de tránsito, que tienen menos acceso a los peajes porque hay menos cabinas que están dispuestas, puedan quedar liberados del peaje correspondiente. Razón única y exclusiva es porque ellos están pagando consecuencias de lo que nosotros consideramos que es correcto, que hay que darle prioridad donde hay mayor congestión vehicular, donde hay mayor tráfico, pero no tienen que estar pagando las consecuencias los otros automóviles, los otros vecinos, las otras personas que van en un sentido que también quieren disfrutar de estos fines de semana de recreación. Así que esas son las cosas que creemos es importante realizarlas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado don Raúl Díaz, hasta por... ¿Perdón? Leiva por 3 minutos, Raúl Leiva. Raúl Leiva, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro de Obras Públicas y a la ministra de Transporte. Qué bueno que se realice una sesión especial para poder analizar un tema complejo como es que personas que vienen de vuelta a un fin de semana largo se toman un taco de 2, 3 o 4 horas para desde su lugar de vacaciones llegar a sus casas. Fíjese usted, presidente, que este es el drama que viven decenas de miles de vecinos de Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Isla de Maipo, Padre Hurtado, todos los días en una autopista del Sol absolutamente congestionada y además transportándose muchas veces en transporte público inseguro de mala calidad. Es por eso, presidente, que se hace necesario y urgente para toda nuestra zona, para las provincias de Melipilla y Talagante, contar con un metrotren. Un metrotren que siempre, y lo dije y lo reitero, fue motivo de campaña de todos lados. Un mal chiste que sentimos toda la gente que vivimos en nuestro sector. Se requiere de manera urgente contar con un transporte de calidad, sostenible y seguro. Y la respuesta, más que nuevas carreteras, más que restricciones vehiculares, es contar con un metrotren, con un tren que dé una justa respuesta a mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector poniente de la región metropolitana. Según los análisis de la propia empresa de ferrocarriles, este es el tren de cercanía que mayor demanda tendría y actualmente en la demanda de transporte público. Y por eso llama poderosamente la atención, por su intermedio, tuvimos reunidos con la ministra, con todos los alcaldes de la zona,
preguntando y oficiamos a través de la Cámara para que se nos informara cuál era el real estado del Metrotren a Melipilla. Y la respuesta que nos entrega el Ferrocarriles del Estado es que en diciembre del 2017, del año pasado, se remitió a EFE el segundo informe consolidado de solicitudes, ampliaciones, rectificaciones y aclaraciones IXARA dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y la respuesta que nos entrega es que la respuesta a esta ampliación se va a dar recién a fines de octubre de este año, vale decir más de 10 meses para tener una respuesta. Por eso, por su intermedio, Presidenta, solicitar la voluntad de un sector que requiere y que necesita con urgencia un Metrotren que le entregue respuesta a 4 o 5 horas diarias que los vecinos de nuestra zona destinan a transporte de mala calidad e inseguro. Tiempo que se le resta a su familia, tiempo que se les quita para poder desarrollar una buena calidad de vida. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene a continuación la palabra el diputado Pablo Prieto por 2 minutos y medio. Gracias, Presidenta. Un saludo a la señora ministra, señor ministro. Bueno, primero que nada, me alegro mucho, diputado Hirsch, que estemos en la misma sintonía. Yo creo que la única manera de poder crecer y progresar en nuestro país en materia de carretera es justamente la alianza público-privado. Yo creo que hay varias cosas al margen de lo que es la infraestructura que nosotros de alguna manera son necesarias. La ruta, la región a la cual yo represento es la ruta del Maule, de Talca-Chillán. Yo soy de Talca. Y fue la primera que se concesionó, por lo tanto se fue aprendiendo posteriormente desde el año 97 cuando se concesiona esta ruta y donde quedaron varias situaciones que a lo mejor por la inexperiencia no se fueron solucionando y que yo espero que en la licitación que venga ahora del 2020, tengo entendido, se puedan solucionar y poder participar más las comunidades. Pero el problema real nuestro, yo creo que hay que, cuando hablamos de los fines de semana, y bien lo decía el diputado Jorge Sabac, normalmente con todos estos feriados largos, los sándwiches que se hacen, más o menos la cantidad de vehículos es alrededor de 4.400, según lo que decía el diputado Sabac. Yo quiero decirle a mis colegas de que las vías están habilitadas alrededor para 1.500, 1.600 vehículos por vía. Ustedes comprenderán que en 2 vías son 3.200. Y cuando pasa una cantidad superior a eso, viene la congestión en la cual muchas veces nosotros le echamos la culpa a los peajes. Yo quiero decirle que no son los peajes los que crean el conflicto. Los que crean el conflicto es posteriormente donde se forma un embudo cuando al pasar los peajes y se va reduciendo la velocidad. Pero también hay un tema que perfectamente se podría solucionar, que es el tema de la responsabilidad social que deben tener todas las concesionarias. La ruta del Maule sí la tiene, es la educación vial que tienen que tener la cantidad de... Presidente, diputado, disculpe, se le terminó el tiempo y es automático el corte. Tiene la palabra por 1 minuto la diputada Joana Pérez. Gracias, Presidenta. Saludar a los ministros y decir que este espacio nos abre una tremenda oportunidad, que es descentralizar de verdad y cumplir promesas de campaña del actual presidente y nuestra presidenta anterior. Pido concretar un anhelado sueño que mejoraría la calidad de vida de habitantes de San Pedro, Coronel Lota y la provincia de Arauco, descongestionando la ruta 160, el acceso a la provincia. Para ello es necesario hoy día concretar el proyecto Biotren a Lota. ¿Y por qué no, si vamos a pensar en las grandes inversiones que tiene obras públicas y transporte, pensar en mejorar el tren
a Concepción al sur, pensando en un tren rápido. Nos merecemos las regiones tener infraestructura de calidad, infraestructura que haga inversión real en nuestra región. Así que eso, y muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Hoffman, hasta por 3 minutos. Es lo que nos dio la bancada. Entonces usted toma todo el tiempo. ¿Por el tiempo que queda? Ya, no, por eso. Un minuto más, gracias. Ya, gracias. Bueno, gracias, presidenta. Lo primero también es saludar a los ministros que nos acompañan a estas altas horas de la noche. Y yo lo primero que quiero decir es felicitar. Es felicitar al gobierno, felicitar al ministro, a la ministra, al subsecretario también Lucas Palacio, porque hay que decirlo con toda su fuerza. Tuvimos un fin de semana impecable. A pesar de que para Semana Santa habíamos tenido varios problemas de congestión, efectivamente este fin de semana se logró, de acuerdo a un plan de contingencia, poder reducir los tacos. Y yo creo que ese es un poco el tema de fondo. Porque las personas, las familias, los chilenos, no todo se soluciona con más recursos. Es importante, obviamente que sí, pero aquí también hubo gestión. Cuando tú a las personas les entregas información, toman decisiones racionales. Y eso fue también lo que ocurrió. Aquí el plan de contingencia tuvo básicamente 4 puntos: mayores peajistas, mensajería en la ruta, las redes sociales, rebajas y ampliación de las pistas. Eso es lo que necesitamos también. ¿Qué duda cabe que tienen que haber mayores inversiones? Pero cuando a las personas se les entrega información, toman decisiones racionales. Y creo que esa también tiene que ser una forma de cómo involucramos a la ciudadanía en los problemas públicos. Eso por una parte. Pero yendo también, o esa es la gran lección, al menos que nos debiera quedar después del fin de semana que acaba de ocurrir, y que además es la razón de por qué citamos a esta sesión especial. En el tema de fondo, y quiero a lo mejor ser políticamente incorrecta, qué duda cabe que necesitamos mayor inversión, pero no todo se soluciona yendo a Santiago. Y la quinta región no empieza ni termina en la Ruta 68. Entonces, esta no es la prioridad que tiene la región. Nuestra región tenemos grandes problemas de conectividad en Marga Marga, la Ruta de la Fruta en San Antonio, la conectividad en el Gran Valparaíso, en Aconcagua. Ni siquiera hemos sido capaces de solucionar la integración entre Valparaíso y Viña del Mar. Por lo tanto, bienvenido el debate, busquemos alternativas, pero tengamos claro que este no es el problema de la región de Valparaíso. Y eso lo pongo con un tono de alerta, porque necesitamos mayor inversión, pero efectivamente ojalá que no vaya a costa de otros proyectos relevantes para nuestra región. Yo no sé en ese sentido, porque ustedes, por su intermedio, ministros, son los encargados de tomar esas decisiones, si tendrá que ser la tercera pista la solución. Yo me inclino más por lo que mencionaba recién un diputado, que tiene que ver con modernizarnos a través de líneas ferroviarias como son los trenes. Hay proyectos pendientes en Santiago, de Santiago a Valparaíso, o la misma extensión del tren que va a llegar, esperemos, a Melipilla, y que pueda después seguir a San Antonio, no solamente como de pasajero, no solamente de carga, sino que también de pasajero. Ustedes saben que el puerto más importante de Chile debiera tener también una ruta ferroviaria. Entonces, lo que yo quiero dejar un poco claro por su intermedio es, primero, felicitar por la gestión que tuvieron el fin de semana, hay que decirlo, y en segundo lugar, que este tema que ha sido convocado a raíz de una crisis, de una contingencia, no solo se soluciona con mayores recursos, sino que también dándole poder a la gente, dándole información para que tome decisiones racionales, y en tercer lugar, que la solución que se estudie dentro de estos meses no vaya a costa de los problemas que tienen los santiaguinos cuando vienen a Valparaíso, a costa de quienes viven en la región y quienes sufren día a día la falta de conectividad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Leonidas Romero por 2 minutos y medio. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra de Transporte, la señora Gloria. Gracias por estar acá. Y don Juan Andrés Fontaine, de Obras Públicas. ¿Sabe qué bueno
que producto de un largo fin de semana tuvimos taco en la Panamericana y en la Ruta 68, porque les quiero contar que en mi región vivimos eso todos los días del año, todos los días. Un trayecto que en la noche se hace en media hora, día semana, incluso los domingos se hacen 2 horas y media, 3 horas. Tenemos hoy día, y fue producto de una negociación o una conversación en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que empresas privadas entregaron terrenos, el 90% para construir la ruta Piedemonte. Pasó el gobierno de la señora Bachelet y no se hizo absolutamente nada. Hoy día tenemos la mal llamada Ruta 160, que es una calle de servicio que une Concepción, San Pedro, Coronel, que tiene cerca de 15 semáforos hoy día. Por lo tanto, no es una ruta, repito, es una calle de servicio. Cuando en el primer gobierno de Sebastián Piñera logramos que el estudio apoyara la idea de instalar y poner en servicio el biotren a Coronel, que bajo la administración del gobierno de la señora Bachelet se puso en servicio con los desechos que genera la región metropolitana. Tenemos trenes que tienen más de 40 años, un ramal que es Concepción, San Pedro, Coronel, y que debería llegar a Lota, que está financiando los ramales a Talcahuano y a Hualqui, Chihuayante. Por lo tanto, quiero solicitar, ministra de Transporte, ministro de Obras Públicas, que agilicemos los trámites. Repito, la ruta Piedemonte, el puente industrial, que si es necesario, la comunidad está de acuerdo que se construya en el ámbito privado para sacar los camiones de alto tonelaje y que deban pagar peaje. Pero hoy día, si los vehículos particulares tuvieran esta alternativa, no me cabe ninguna duda, ministra y ministro, que sería la opción, porque en 3 horas y media el gasto de combustible, el estrés, la contaminación, que estamos 3 horas en la carretera, obviamente optaríamos por la ruta Piedemonte o la ruta costera. Yo lamento que un proyecto quedó muy avanzado en el primer gobierno del presidente Piñera, bajo la administración. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Silver, hasta por 2 minutos y medio. Gracias, presidenta. Voy a ocupar el saldo del tiempo de la democracia cristiana. Sin duda, el tema de las concesiones es un tema que da mucho más allá del episodio crítico que se vivió en la Ruta 68. Y hablar desde, no digo desde la candidez, pero pensar efectivamente que en esta sala vamos a encontrar expertos en transporte, respecto de planes de contingencia, o sentir que a partir de lo que ocurrió el fin de semana damos por zanjado la situación en materia de concesiones, creo que de alguna manera es el mundo de Bill Zipa. A esta misma hora, mientras estamos en sesión, siendo las 20:30 horas de la noche, gran parte de los vecinos, tal vez, por ejemplo, de mi distrito, la zona poniente de la región metropolitana, pasan gran parte de su hora en un taco que está obviamente motivado además por un servicio de carreteras por el cual se les está pagando. Acá, señores ministros, señora ministra y señor ministro, no quiero hablar desde el populismo, decir hay que acabar con las concesiones, ha sido un modelo necesariamente negativo para Chile porque a través de él hemos apalancado inversión del punto de vista de nuestra infraestructura pública, pero pensar que este modelo no requiere una revisión, desde lo que somos llamados a hacer nosotros, que es revisar la legislación, revisar las condiciones efectivamente con las cuales trabajamos con los particulares, creo que es un poco miope al hablar desde este hemiciclo. En consecuencia, más que hablar de 3x1, de otras medidas como los peajistas, etcétera, creo que efectivamente es bueno sentarnos a conversar en serio. Porque las manifestaciones como el movimiento No al TAC, uno puede querer invisibilizarlas, pensar que hay un partido político. Por el contrario, uno ve que efectivamente hay indignación, que tenemos ya una tasa de demora importante en materia de lo que es el TAC y que obviamente no se condice con concesionarias que hoy día tienen por premio asegurado a final de año 3,5% más IPC. No hay ningún negocio en la cual hoy día se asegure estas condiciones en términos de ingresos si es que no va aparejado de inversión, de mitigación en materia de descongestión, porque uno ve obviamente plazas de peaje absolutamente obsoletas y que generan al final del día también taco cuando no se implementan sistemas free flow o cuando efectivamente vemos
Y digo en general que este sistema requiere obviamente cambiarse el punto de vista de la ley. La ley de concesiones no está escrita en piedra, como algunos dicen, esto es intocable. Por el contrario, hay gente que hoy día tienen 80, 120 mil pesos, 120 mil pesos quienes viven en el periurbano de la región metropolitana. Eso es mucho del punto de vista económico. Y creemos que ya es hora, señor ministra y señor ministro, de ponerle el cascabel al gato y cambiar de una... Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra por 2 minutos y medio el diputado Alejandro Santana. Diputado Carlos Kuchel tiene la palabra por 2 minutos y medio. Gracias, señora presidenta. Quiero agradecer la oportunidad de conversar estos temas, pero me quiero referir a una zona donde no tenemos taco, pero sí la gente demora, igual que si tuvieran taco, en llegar a los lugares por la mala calidad de los caminos y caminos que se cortan en invierno por las nieves, por las lluvias, etcétera. Me refiero principalmente a tramos de pavimentación asfáltica que faltan para llegar a Hornopirén, en la comuna de Gualaihue, para llegar a Río Pueblo, que son pocos kilómetros, en la comuna de Cochamó, hacia Palena, hacia Futaleufú y Chaitén, en la provincia de Palena. Después, un pequeño tramo entre Parhue y Carelmapu, entre las comunas de Calbuco y Maullín. La doble vía que se está planteando hacia Quellón, que hay que partir por los puntos críticos donde hay accidentes y ya ha muerto gente. Y después en las islas, tenemos islas muy grandes, con muchos vehículos ya en la comuna de Calbuco, en la isla de Puluqui, la isla de Guar, en la isla Mayen de Puerto Montt, y finalmente terminar los escasos tramos que restan entre Hornopirén y Puerto Aysén para culminar la carretera entre Puerto Montt y Coyhaique. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Renato Garín, por el tiempo que le corresponde al Partido de Revolución Democrática. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro y a la ministra, por supuesto. Presidenta, estamos en un contexto general que corresponde evaluar en profundidad lo que han sido las concesiones en Chile. Sin dogmas, sin ideología, pero con sentido crítico. Las concesiones como marco regulatorio general han generado demasiado poder para la administradora de las carreteras y muy poco poder para los usuarios y los ciudadanos. ¿Esto en qué se traduce? En mal servicio, en altas tarifas, en condiciones inseguras en las carreteras, en malos accesos, en pocas inversiones de los privados. ¿Y por qué estamos en esta sesión especial, presidenta? Estamos por una situación concreta, de tacos concretos, de un fin de semana concreto. Sin embargo, el problema que enfrenta Chile es estructural respecto a sus obras públicas. Requerimos mayor y mejores obras públicas. Pensar que hay regiones como Magallanes, por ejemplo, que no tienen conexiones viales prácticamente. Que el avión es el único recurso al que pueden echar mano los habitantes de esa región. Pensemos Chile, presidenta, como un largo trayecto que todos los días miles de ciudadanos llevan por distintas vías y por diversas carreteras siempre atochadas. Pensemos, presidenta, en mi distrito, la autopista del Sol. Pensemos en la carretera F94 acá en San Antonio. Pensemos en la conurbación La Serena-Coquimbo en la cuarta región. Pensemos en la región de los lagos, en el acceso a la carretera. ¿Y qué implica esto para los ciudadanos, presidenta? ¿Qué estamos discutiendo aquí, por su intermedio, queridos colegas? El bien jurídico afectado, presidenta, es el derecho al ocio. El derecho al ocio reconocido en las cartas internacionales de derechos humanos y reconocido en nuestra Constitución a través del 19 número 1 en la integridad psíquica. El derecho al ocio, presidenta, que implica que la vida no es para trabajar, que tenemos derecho al tiempo libre, que tenemos derecho a ocupar nuestro tiempo para recrearnos, para aprender, para leer, para estar con nuestros hijos, para cultivar las relaciones familiares. Para eso es el tiempo para el ocio, presidenta. El derecho al ocio, reconocido en muchos lugares del mundo.
¿Es esto solo un problema de carreteras, presidenta? No, no lo es. Las carreteras son el problema hoy día, sí lo son, estamos discutiéndolo. Pero hay más problemas que las carreteras, presidenta. Es un problema de alternativas, como la que viven los ciudadanos de Lampa o de Quilicura, que no tienen alternativa más que una carretera. Y el tren, presidenta, que escucho a los colegas alegremente hablar sobre el tren. Durante la campaña presidencial, un precandidato del Frente Amplio habló sobre el tren y puso el acento en el tren. Rápidamente las editoriales de los dos diarios principales salieron a decir que era populismo, que era demagogia. Sin embargo, cuando aparece una empresa china que promueve el tren rápido entre Santiago y Valparaíso, tal como hizo el Frente Amplio, entonces la demagogia y el populismo se empiezan a desvanecer y aparece la confianza y la seguridad en los capitales extranjeros. Y veo que hoy día en esta sala, de lado a lado, se le ha pegado el populismo y la demagogia. El populismo y la demagogia de hablar sobre el tren. El tren, presidenta, es una necesidad para Chile, histórica, como lo es el Metrotren para Melipilla, como lo es el tren a Rancagua, como lo es el tren a San Bernardo hoy día operativo. Y los taxis y los peajes, presidenta, los taxis y los peajes, muy importante hoy día, un movimiento social, el movimiento no más taxis, no más peajes. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la tasa de saturación se sobreutiliza de mala manera en las autopistas urbanas, cobrándose tarifas demasiado elevadas para el servicio que entregan. Están diciendo que el pase diario es un mal negocio para los usuarios. Están diciendo que unir las multas de los TAC con los permisos de circulación está mal, porque el Estado no puede hacer un reproche de esa índole a los ciudadanos por no pagar una multa del TAC. Tenemos que separar permisos de circulación de los TAC, presidenta. Y no más multas por protestar en las carreteras, porque eso es amedrentar a los ciudadanos. Presidenta, negocio redondo. 15 veces la utilidad de la autopista del Sol. Presidenta, negocio redondo ¿para quién? Para las grandes corporaciones. Desde el Frente Amplio, presidenta, defendemos el derecho al ocio de los ciudadanos y vamos a revisar las concesiones. Muchas gracias, diputado. Tiene a continuación la palabra el diputado Mulet, del Comité de Federación Regionalista Verde Social Independiente, por 1 minuto 56. Muchas gracias, presidenta. Aprovechando la sesión que está con el objeto de analizar la situación de congestión de las carreteras y otras cosas que hemos escuchado, creo que para mí por lo menos es importante hoy día plantear una situación que afecta a la región de Atacama, particularmente, que tiene que ver con la concesión que une La Serena con Vallenar y Vallenar con Copiapó y Copiapó con Caldera. Fundamentalmente, señor ministro, por el estado en que se encuentra esta ruta concesionada, que es bastante cara, vale cerca de 10.000 y tantos pesos ese trayecto en distintos peajes. Y la verdad es que después de los aluviones del 2015 y del 2017 hay una situación de vulnerabilidad y de varios problemas que afectan las bermas, problemas que afectan la carretera misma, que obviamente la transforman en una vía absolutamente peligrosa también en varios tramos. Han pasado varios meses, han pasado varios años y no se hacen las reparaciones oportunamente. Por eso que solicito al señor ministro nos dé su apreciación sobre esta materia. Y por último también es muy importante saber qué va a pasar con la continuación de la concesión de la ruta hacia el norte de la ciudad de Caldera, porque Chile no termina en Caldera, sino que sigue Chañaral, sigue Antofagasta y necesitamos también doble vía para las otras ciudades del norte, por las mismas razones que existen en los otros sectores o los otros lugares del país. Hay accidentes, hace poco nomás murió una cantidad importante de personas, producto de que son carreteras que no tienen la doble vía y tienen estándares bastante malos. Por eso, señor ministro, aprovechando esto, le pido formalmente que me dé respuesta a las consultas que le he formulado. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Mellado por 2 minutos y medio. Gracias, presidenta. La verdad es que quizás no es políticamente correcto decir que los tacos de entre Viña del Mar y Santiago no es mucho lo que me importan, porque la verdad es que entre llegar a 1 hora y media a Santiago y llegar a 2 horas, bueno, no es mucho más. Lo que sí me importa es que en mi Araucanía hay 20.000 kilómetros de camino de ripio y tierra
que no han sido pavimentados y que estamos con un atraso tremendo en esa zona. También me preocupa decir que en la ruta Freire-Villarrica suceden los más grandes accidentes y los más grandes también muertes que han sucedido en la Araucanía, producto de que hay un camino de muchos años que tiene mucho tráfico y que la verdad es muy poco lo que también está atendido. Creo que es importante llamar la atención de regiones, no solo del centralismo de Santiago. Aquí se puede concesionar solamente lo que se puede hacer, no quizás con las concesiones que hizo Ricardo Lagos, sino que mejorarla un poquito más. Y también quiero recordarle al señor del Frente Amplio que Ricardo Lagos trató de hacer un tren. No sé dónde está el tren, dónde están los carros, dónde está cada una de las cosas que se compraron, porque la verdad es que podríamos tener un tren extraordinariamente bueno de Santiago a Puerto Montt, que sería una concesión extraordinaria para poder también tener otra vía de comunicación hacia el sur. Quiero llamar la atención de las regiones. Quiero llamar la atención, señora presidenta, a los señores ministros por su intermedio, que nos fijemos en regiones, más que en la capital. En la capital ya hay una cantidad importante e impresionante de autopistas urbanas. Están con TAC, muchas de ellas. Creo que quizás la forma administrativa de evitar los tacos es colocando los TAC de pasada y que vayan más rápido con la autopista que ya están, pero preocupémonos de las regiones. Aquí hace falta una mayor igualdad de las regiones y reclamo la igualdad de las regiones, de mi región de la Araucanía, que la miren con mucha visión para que de una vez por todas podamos salir de los lugares de pobreza en que estamos y no tener salidas de una persona que sale de un camino de tierra con botas para poder lograr salir de su casa. Gracias, diputado. En el tiempo que le queda a la bancada tiene la palabra el diputado Jorge Radver. Muchas gracias, presidenta. Este diputado representa a la parte norte de la región de la Araucanía y créanme que siento envidia que tengan tacos. Porque tienen tacos porque efectivamente la gente sale y tiene buenos caminos. En la región de la Araucanía la gente no sale porque sencillamente no tiene buenos caminos. El fin de semana me señalaban la cantidad de hoyos que existía entre Curacautín y Lonquimay, donde muchas personas que van para allá a turistear finalmente destruyen sus llantas, destruyen sus vehículos. Lo que ocurre entre... No, si la llanta también te la podemos traer si quieres, está quebrada la llanta, así que si no me crees, te invito, Celso, a ver la llanta quebrada de la persona. Lo mismo sucede entre los Sauces y Traiguén, camino que está en muy mal estado, entre los Sauces y Angol, y para qué hablar también entre Galvarino y Lautaro. Caminos que quedaron en muy mal estado porque el gobierno anterior de la presidenta Bachelet no se preocupó de ellos y creo yo que este gobierno sí tiene que hacerlo para que efectivamente pueda tener la posibilidad en la parte norte de la región de la Araucanía que existan los tacos que, reitero, tengo envidia que existan porque efectivamente la gente hoy día sale a circular porque los caminos están en buen estado. Muchas gracias, señora presidenta, he dicho. Muchas gracias, diputado. No habiendo más palabras, tiene la palabra el ministro de Obras Públicas. Muy buenas noches, presidenta. Buenas noches, diputados, diputadas. Yo celebro la realización de esta sesión sobre un tema que me parece muy relevante y que ciertamente es central en nuestra preocupación como Ministerio de Obras Públicas y que es el de la congestión vial tanto en las rutas urbanas como en las interurbanas. Ciertamente no puedo sino compartir lo dicho por varios de ustedes, diputados, en relación a la situación de regiones en las cuales no hay suficientes caminos pavimentados o suficientes caminos en buen estado y en consecuencia hay problemas ahí que tienen otro cariz y que ciertamente son de gran importancia. Sin embargo,
me voy a referir específicamente al tema de la congestión. Tengo una presentación en la cual voy a referirme a la congestión, al tema del uso de la infraestructura vial, o sea, la demanda que se ha ido generando por más viajes, la disponibilidad de infraestructura vial, lo que es la inversión y las propuestas que estamos trabajando en el Ministerio para encarar esta situación. Las experiencias de tacos tremendos, particularmente en los fines de semana largos, lo hemos tenido todos alrededor de Santiago y también alrededor de varias de las capitales de regiones. Y eso es una demostración de que la inversión en infraestructura vial o en infraestructura de otro tipo, como por ejemplo ferroviaria, ha quedado rezagada. Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, la inversión cayó en el país sistemáticamente. Uno de los reflejos de ese problema, de la caída de la inversión, es precisamente el hecho que las carreteras no tienen la eficiencia que deberían tener, que efectivamente la capacidad de circulación ha sido afectada por esa falta de inversión. Los problemas más importantes se han suscitado en la macrozona central. Ahí en el mapa donde están los puntos rojos son básicamente la macrozona central, donde está la ruta 68, que motiva en parte esta sesión, pero también la 78 y también la 5 norte y la 5 sur, saliendo de Santiago hacia el norte o hacia el sur. Todas ellas tienen problemas de alta congestión, particularmente en los fines de semana largos, pero también en otros días y en fines de semana normales. Pero también, como indica el mapa, hay situaciones complejas de congestión en torno a las autopistas en torno a Concepción y que, digamos, también reflejan problemas parecidos, aunque a una escala todavía no tan alta como la que tenemos en la macrozona central. Los gráficos que muestro en esta diapositiva reflejan bien el problema de por qué se producen estos colapsos como el que vivimos en el fin de semana del domingo de Semana Santa. La curva roja que está en el gráfico de mano izquierda es cómo va aumentando el tráfico a lo largo del domingo de Semana Santa, llegando a un punto máximo, a un pic, entre 5 y 6 de la tarde, con 4.500 vehículos por hora, para una carretera que está diseñada para no más de 3.000. O sea, cuando ya están andando 4.500 vehículos en una hora, simplemente la vía colapsa y eso es lo que se reflejó en forma muy dramática entre las 5 y las 6 de la tarde del domingo santo. Pero como ustedes ven el gráfico, en la línea roja, muestra que a continuación de esa hora se produjo una brusca caída por debajo de la línea azul, que es la que era la estimación que tenían los expertos respecto a lo que iba a ser el flujo en ese día. Lo que esto indica es que en el día de Domingo Santo el tráfico se concentró por diversas razones a esa hora, entre las 5 y las 6 de la tarde, mientras que en las horas inmediatamente siguientes el tráfico bajó mucho y de hecho la carretera funcionó normalmente. Creo que esto explica bien lo que es la característica de estos días de alto tráfico por fin de semana largo, que es que viene mucho auto. Si esos autos se distribuyen en forma relativamente uniforme a lo largo de la tarde, no pasa mayor cosa. Si esos autos se concentran en una hora, la carretera colapsa. Por ejemplo, en el día el día martes 1 de mayo, el flujo que vino durante la tarde era alrededor de 25.000 vehículos. Si esos 25.000 vehículos se concentraban, por ejemplo, en 5 horas, habría sido 5.000 por hora y obviamente la ruta colapsa. Si se hubieran distribuido a lo largo de 10 horas, no habría habido ningún problema. De manera que esta es la esencia del problema y tiene un carácter bastante impredecible en qué momento se concentra el flujo. Pero para eso existe el plan de contingencia, y el plan de contingencia lo que pretende es, a través de distintos mecanismos, vías segregadas, peajes rebajados a ciertas horas,
y sobre todo mucha información a los usuarios, tratar de precisamente que las personas planifiquen su viaje y que busquen la hora en la cual hay menos tráfico. Una innovación que hicimos este fin de semana largo, específicamente a la salida el día sábado de Santiago y a la vuelta el día martes, fue extender el tiempo del peaje rebajado a 1.000 pesos hasta las 3 de la tarde. Tradicionalmente eso se terminaba a la 1 de la tarde. Y también informar mucho a las personas respecto del estado de las rutas, poniendo pantallas a la entrada de las rutas con las horas, con el tiempo de desplazamiento y también en las páginas web del MOP, de manera que cualquier usuario podía rápidamente saber a cualquier hora en tiempo real cuánto iba a tardar su viaje. Y eso tuvo efecto, como se ve en el gráfico de mano derecha, en que se observa que la línea, que esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en Semana Santa, el pic se dio entre la 1 y las 2 de la tarde. Ese es el punto máximo de la línea roja en el gráfico de mano derecha. Y ese es precisamente el momento en que estaba el vulgarmente conocido peaje a Luca, que terminaba a las 3 de la tarde. O sea, efectivamente da la impresión que esa medida logró correr algo la congestión hacia, o más bien el tráfico hacia esa hora, con lo cual disminuyó la congestión. Entonces, esta es de la esencia de lo que estamos tratando de hacer con estas medidas de manejo de tráfico, de gestión de tráfico, que constituyen el plan de contingencia y que naturalmente van a tener que ser de nuevo aplicadas en el próximo fin de semana largo que viene, que es el del 21 de mayo, que puede tener más tráfico que el que acabamos de tener por el hecho de no tener un interferiado, sino que ser 3 días seguidos, digamos, con el 21 de mayo siendo día lunes. Entonces, lo que hemos estado procurando es muy buena información e ir adaptando estas medidas de acuerdo a cómo van comportándose la carretera para efecto de lograr que se aplane lo más posible el tráfico. Y en eso yo quiero pedirle ayuda a ustedes, señores diputados, porque creo que de alguna manera este es un deber de todos los que tenemos cierta capacidad de influir en la opinión pública, el que las personas comprendan de que la hora de su viaje tiene implicancias bien importantes en términos de la congestión y que entonces ajusten en lo posible sus planes de viaje para aprovechar las tarifas más bajas de peaje y los momentos de menos congestión. En el gráfico siguiente está con esto me he referido a los planes de contingencia, pero el problema de fondo, como lo han dicho varios de los señores diputados, tiene que ver con el crecimiento muy fuerte que ha tenido el uso de las carreteras, y eso tiene un efecto positivo, que la gente quiere viajar, que la gente tiene posibilidades de ejercer su derecho al ocio, como decía un diputado, pero en definitiva efectivamente hemos tenido un crecimiento muy fuerte en el uso de carreteras y detrás de esto está también un crecimiento muy fuerte en el parque de vehículos. Al año 2016 había 254 vehículos por cada 1.000 habitantes y durante el año 2017 se vendieron 361.000 vehículos nuevos y como se mencionaba por parte del diputado Sabaj, este año se esperan sobre 400.000 vehículos vendidos. Entonces, está efectivamente creciendo muy fuertemente el parque automotriz, la gente tiene sus autos, quiere viajar y eso significa más uso de las carreteras. Y hay que decir de que esto probablemente va a seguir ocurriendo en el tiempo, no es algo que vaya a concluirse este año, porque nuestro nivel de autos corresponde, o de vehículos corresponde a 254 autos por cada 1.000 habitantes, lo que se compara con 270 en Argentina, nuestro país hermano, que tiene un ingreso por habitante semejante al nuestro, incluso un poco inferior, y tiene más automóviles per cápita que los que tenemos nosotros. O sea, nosotros podríamos esperar que a corto andar llegáramos a un nivel como el de Argentina. Y si nos comparamos con los países de la Unión Europea, ellos tienen más del doble de lo que tenemos nosotros en cuanto a penetración de automóvil en la población. Naturalmente ellos tienen un ingreso más alto, pero en los países europeos en general hay sistemas de trenes. Por ejemplo, muchos de ustedes, señores diputados, se han referido al tema de los trenes. En muchos de los países europeos hay sistemas de trenes muy bien desarrollados y aún así las personas con su ingreso se compran autos y con los autos les gusta salir con su familia
de fin de semana, y eso naturalmente significa una gran carga sobre el sistema de carretera. O sea, este problema de la congestión lo vamos a seguir teniendo, y en consecuencia creemos que vamos a tener que seguir invirtiendo fuertemente en carreteras y también en otros medios o otras obras de infraestructura. Suele plantearse aquí como una gran disyuntiva entre invertir más en carreteras o invertir más en trenes. Mi respuesta para eso es que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Porque son, en general, los automóviles sirve para las necesidades más privadas. Por ejemplo, en un fin de semana, la familia quiere salir en su auto a pasear y tener toda la libertad de a dónde ir que le da un automóvil, mientras que para el desplazamiento de ida y vuelta al trabajo suele ser mucho más conveniente la locomoción colectiva o, por ejemplo, el sistema de trenes urbanos o interurbanos. Ahora, la inversión en infraestructura vial a través de las concesiones, que son nuestro principal mecanismo, ha sido insuficiente en el último tiempo. Ustedes ven que hubo fuerte inversión en la década pasada, el nivel máximo se da el 2004, con 1.600 millones de dólares de proyectos adjudicados en esa fecha, y de ahí para adelante tiene una caída muy fuerte hasta el 2009, después repunta lentamente hasta 529 millones de dólares el 2014, y después se queda más o menos a ese nivel o levemente más bajo. O sea, la inversión no ha sido suficiente, no ha respondido a lo que se necesitaba, y en esto hay mucha responsabilidad de los gobiernos, porque las inversiones en concesiones, si bien pueden tener iniciativa privada que trae la idea, al final el que decide que haya una licitación y la adjudica es el Estado, porque se trata de bienes públicos y se trata de entonces obras del Estado que son controladas naturalmente por los gobiernos. De manera que aquí yo creo que hemos tenido una falla de insuficiente inversión, y nuestro proyecto es aumentar, o nuestro programa significa aumentar esas inversiones. No solamente ha habido pocas inversiones, sino que además el tiempo que tarda entre las licitaciones que acabo de mostrar o las adjudicaciones de los proyectos y que esos proyectos realmente se concreten se ha extendido enormemente debido a las demoras que se producen, por ejemplo, en los procesos de evaluación ambiental o las intervenciones del Consejo de Monumentos Nacionales para preservar hallazgos arqueológicos, todo basado en consideraciones que son muy legítimas de preservación del medio ambiente o de preservación del patrimonio cultural del país, pero que la forma como eso opera es desgraciadamente muy lento. Se refería, por ejemplo, un diputado a el puente industrial de Concepción. El puente industrial de Concepción está adjudicado desde el 2014 y no se ha podido todavía iniciar debido a la prolongada evaluación ambiental del mismo y ciertos cambios de ingeniería que ha sufrido. De manera que hay enormes demoras en los proyectos, y eso significa que, desgraciadamente, como Estado estamos llegando tarde a satisfacer las necesidades de movilidad que se expresan en las carreteras y particularmente de forma muy aguda en los tacos de los fines de semana largos. Y eso en parte también se traduce, aunque una de las expectativas que teníamos es que las carreteras iban a permitir reducir la accidentabilidad, y como se observa en este gráfico, los accidentes han aumentado más o menos al mismo ritmo que ha aumentado la circulación. Los vehículos que circulan en promedio se han duplicado desde el 2010 en adelante, y como ustedes ven, los accidentes más o menos han aumentado al mismo ritmo, de manera que la tasa de accidentabilidad no ha bajado suficientemente, desgraciadamente, y eso en parte tiene que ver con que con mucha congestión, con muchos autos circulando, es más frecuente el accidente. Se ha planteado aquí el tema de las concesionarias, sus peajes. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir respecto de eso es que las concesiones se manejan en base a las bases de licitación que fueron las que se, determinaron 10, 15 o 20 años atrás, cuando esas licitaciones se produjeron. Y una vez definidas esas bases son las que gobiernan temas como los peajes. Pero hemos dicho 15 minutos.
ese es los peajes se refieren, digamos, entonces a los que quedan fijados en esas bases de licitación, y los valores de los peajes en las concesiones interurbanas, que son las que son motivo de esta preocupación por los tacos, han estado estables desde el 2011 en adelante en términos reales, o sea, en UF. Mientras la que sí ha subido son los peajes de las autopistas urbanas, y así está determinado en las bases de esos contratos de concesión que se fijaron, como decía, 10, 15 o 20 años atrás. En las futuras concesiones, ciertamente esto puede hacerse distinto. Y cuando se mencionaba que este mecanismo puede ser mejorado, el de las concesiones, ciertamente cada nueva licitación es una oportunidad para mejorar lo que hay. Pero en este momento los contratos de concesión son estos y estas son las normas que están siendo aplicadas. Brevemente termino porque estamos pasados en el tiempo. Tenemos planes de contingencia. Nuestra estrategia inmediata frente al problema de los tacos de los fines de semana es el plan de contingencia, que funcionó relativamente bien en el último fin de semana, y que la prueba más importante va a venir el próximo fin de semana largo del 21 de mayo. En segundo lugar, tenemos la implementación de sistemas de flujo libre, de free flow, en los peajes en torno a Santiago. Le dimos 30 días a las concesionarias para presentar sus planes. Ya nos llegaron los planes, esos 30 días se cumplen mañana. Ya nos llegaron los planes y estamos trabajando con ellas para efectos de ponerlos en práctica cuanto antes. Yo puedo adelantar que hay buenas noticias en ese sentido. Vamos a tener sistemas de peaje libre relativamente pronto. Los peajes libres aumentan la comodidad de la circulación en las carreteras para las personas, y también tienen un importante efecto en la productividad del sistema de transporte. Por ejemplo, la estimación del tiempo que ahorran los camioneros en todo el país, si se aplicara un sistema de flujo libre en todo el país, ellos ganarían 12% de tiempo, porque se pierden 12% de su tiempo hoy día en las colas de los peajes. De manera que eso es un aumento directo de eficiencia de productividad. En cuanto el tercer elemento, que ya no es de corto plazo como el anterior, sino que es de mediano plazo, es la ampliación de la capacidad de las carreteras interurbanas en torno a Santiago, en que están las rutas 68, la 78, la 5 Santiago-Talca, y el acceso sur a Santiago. En fin, las principales rutas son la 68, la 78 y la 5 sur, las que van a tener ampliación a tercera pista en tramos cercanos a Santiago, mediante convenios complementarios que están en parte ya negociados y que van a significar que de aquí a aproximadamente 2 años más vamos a tener en esos tramos una tercera pista, en adición a otros cambios en enlace y cosas de ese tipo. Y finalmente, ya a un plazo un poco mayor, viene la relicitación de las autopistas, prácticamente toda la ruta 5 sur, la 68, la 78 y varias otras autopistas son objeto de relicitación, y en ese caso ahí vamos a incorporar dobles pistas para un tramo más largo. Por ejemplo, se preguntaba respecto a la doble pista a la tercera pista entre Rancagua y Talca. Efectivamente, en este convenio complementario de la 5 Sur se va a hacer estudios de ingeniería para efecto que cuando se relicite en unos 4 años más aproximadamente, vamos a tener ahí ya la tercera pista entre Rancagua y Talca. De manera que efectivamente estamos en un programa fuerte de inversión en concesiones, y hay varias también concesiones en regiones. No estamos hablando solamente de en torno a Santiago. Varias de los temas que se han mencionado por los señores diputados son objeto de concesiones que están en el programa para efecto de ir siendo licitadas, adjudicadas y construidas a la prontitud, aunque tenemos todas las dificultades que les mencionaba de demoras. Finalmente,
se ha hablado fuertemente acá del tema de trenes. Efectivamente, en adición a las inversiones en autopistas, es parte del programa de gobierno el fortalecimiento del sistema ferroviario, particularmente en la macrozona central y también en algunas de las capitales de regiones. No sé si hay tiempo para que la ministra de Transporte pudiera referirse a eso, porque ese es un tema que en realidad corresponde más bien a transporte y en el cual Obras Públicas puede cumplir un rol muy importante a través del mecanismo de concesiones. Muchas gracias. Gracias, ministro. Desgraciadamente estamos por sobre el tiempo al cual fue citada la sesión. Es decir, teniendo en cuenta que estamos pasadísimos, pero creo que es importante darle 5 minutos a la ministra, acotarnos en ese tiempo. Literalmente 5 minutos. Muchas gracias. Después de la presentación del ministro Fontaine, yo solamente quería tomar algunos puntos que tienen que ver con tendencias y con el escenario en que estamos viviendo. Tal como hemos visto, no solo ha aumentado el número de vehículos, cuando el país aumenta su desarrollo económico, no solo se compran más vehículos, también las personas viajan más y viajan más lejos. De manera que este problema, al partir con una brecha de infraestructura y de capacidad tan grande, solo puede mostrarnos más dificultad en el corto plazo, por lo cual cerrar esta brecha de infraestructura es una urgencia mayor y tenemos que preocuparnos de implementar los planes de desarrollo de largo plazo. Respecto a la multimodalidad, solo quisiera plantear que el déficit de capacidad de carreteras no va a ser resuelto con sistemas ferroviarios. Los sistemas ferroviarios son necesarios por sí mismos, pero no van a resolver la brecha de capacidad que nosotros enfrentamos actualmente. Por lo tanto, es necesario avanzar en las inversiones de infraestructura de carreteras y también en inversiones ferroviarias que están planteadas en el programa de gobierno con bastante claridad para los siguientes 8 años. Me parece que en el tema urbano es muy necesario enfocarnos porque la tendencia mundial es a la concentración de población en áreas urbanas. En el año 2050 el 95% de la población de Chile va a vivir en ciudades. De manera que el espacio urbano va a ser un recurso muy escaso y parte de la gestión de los gobiernos es la definición sobre las prioridades. En nuestro plan de gobierno, la prioridad está puesta en el transporte público de alta capacidad. Esos son sistemas de metro o trenes urbanos o trenes de cercanía. Creemos que es necesario invertir en ejes de alta capacidad en las ciudades para resolver los temas de congestión urbana. En el tema interurbano también está proyectado un crecimiento muy grande, justamente porque las ciudades se hacen más potentes como polos de consumo y de distribución de productos, y por eso también hay un mayor movimiento entre ciudades. Así que, en resumen, el escenario es de estrechez de capacidad urbana e interurbana, urgencia de inversiones, tanto en infraestructura vial como ferroviaria, y no podemos dejar de considerar algunos elementos como la necesidad de un puerto de gran escala en la macrozona central, que va a poner otro elemento de demanda fuerte sobre esta misma vialidad. Así es que solamente me parece que nosotros tenemos que asegurar que los planes de inversión de largo plazo que están desarrollados se actualicen y sobre todo se implementen. En Chile yo acostumbro a decir: somos un país que tiene una cantidad de estudios de diagnóstico per cápita que probablemente lidera en el mundo, pero nos cuesta mucho aterrizar a proyectos. Así que el compromiso que nosotros tenemos es justamente tomar esos planes y transformarlos en acciones y en inversiones en el corto plazo, porque por ahora solo nos queda hacer gestión hasta el periodo, como ha planteado el ministro Fontaine, en que la nueva infraestructura esté disponible. Muchas gracias. Gracias, ministra. Antes de proceder a leer los proyectos de acuerdo y resolución, quiero recordar a la sala que la sesión mañana es a las 10 de la mañana.
Así que recordatorio, porque ya no es a las 10:30. Partimos con la sesión a las 10 el día jueves. Esta es la minuta. Y después esa es para votar. Esta es para presentarla. Procederemos. El señor secretario dará lectura. Diputados, diputadas, el señor secretario dará lectura a la parte dispositiva de la propuesta de la resolución número 77. Presidente, la propuesta de resolución número 77 firmada por don Celso Morales, don Rolando Rentería, don Renzo Trisotti, don Enrique Barrisenberger, don Juan Antonio Coloma y el diputado señor Pablo Prieto, y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República instruir al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y demás organismos dependientes para que en conjunto con las empresas concesionarias puedan desarrollar medidas tendientes a liberar durante feriados y periodos de recambio de turistas en época de vacaciones del pago de peaje a aquellos automovilistas que transitan en sentido contrario a aquellos en donde la autoridad dispuso de mayor cantidad de casetas de peaje para su pago como mecanismo de compensación a los primeros, previniendo con ello atochamientos en las carreteras en aquellas fechas de alto tránsito vehicular. En votación la resolución número 77, que tiene por objeto solicitar al presidente de la República instruir al ministro de Transporte y Telecomunicaciones para el desarrollo, en conjunto con las empresas concesionarias, de medidas destinadas a eximir del pago de peaje a los automovilistas que indiquen periodo de término e inicio de vacaciones. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores parlamentarios? ¿Han votado todos? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 100 votos, 3 abstenciones. Aprobado. Aprobado. El señor secretario dará lectura a la parte dispositiva de la propuesta de resolución número 78. La propuesta de resolución número 78, presidente, firmada por don Jorge Sabaj, don Víctor Torres, don Pablo Prieto, don Francisco Undurraga, don Pepe Aut, don Rodrigo González, la diputada Jimena Osandón, don Tucapel Jiménez, don Gabriel Silver, don Jorge Alessandri y don Iván Flores, y en su parte dispositiva señala que la Cámara de Diputados acuerda lo siguiente. 1. Solicitar a su excelencia el presidente de la República que instruya a las autoridades de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones la implementación de una política de inversión en infraestructura vial a largo plazo en el país que permita aumentar su capacidad y enfrentar eficientemente la alta congestión en carreteras. 2. Pedir al Ministerio de Transporte la promoción de una política multimodal que incorpore nuevas formas de transporte y que termine con la orfandad de ferrocarriles del Estado, promoviendo nuevas rutas como el tren Santiago-Valparaíso, entre otros. 3. Resolver el problema de congestión en las carreteras de acceso a Santiago, incorporando mayor tecnología mediante el sistema de peaje sin barrera, que permita menor tiempo de traslado. Y en cuarto lugar, que en el proceso de renovación de los contratos de concesión se considere mayor consulta ciudadana a las comunidades involucradas, como asimismo mayor flexibilidad e incentivos para introducir más tecnología para mejorar la infraestructura y la servicialidad. En votación la propuesta de la resolución número 78. En votación. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 100 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Al término de la jornada, la sala aprobó por 100 votos a favor y 3 abstenciones la resolución que pide al presidente de la República instruir al Ministerio de Transportes y demás organismos dependientes para que en conjunto con las empresas concesionarias desarrolle medidas tendientes a liberar durante feriados o periodos de recambio de turistas en épocas de vacaciones del pago de peaje a los automovilistas que transitan en sentido contrario a la congestión como compensación a las menores alternativas de desplazamiento y a la falta de casetas de peaje.
Hoy, una persona que cualquier día sale de Melipilla o de Talagante hacia Santiago sabe que va a demorar entre hora y media y 2 horas solo por fruto de la congestión. Esto es un tema urgente y hay que entender que para poder avanzar en esta materia de autopista debemos hacerlo en forma paralela también con la construcción del Metrotren. Creo que es fundamental entender que para descongestionar las calles hay que sacar vehículos y la única forma viable en nuestra zona de sacar vehículos es con la construcción del Metrotren Santiago-Melipilla, que fue otra promesa incumplida por parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Yo tengo toda la esperanza de que en mi gobierno se pueda avanzar en estas dos materias, en construir la tercera pista de la autopista del Sol y al menos en iniciar los trabajos de construcción del Metrotren. El ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontén, sostuvo que este tema es una preocupación central para el gobierno. Además, planteó que administraciones pasadas tuvieron baja inversión en infraestructura, lo cual esperan subsanar en este cuatrienio tanto en materia vial como ferroviaria. El plan de contingencia que aplicamos en el último fin de semana largo, lo que persigue es que la gente programe sus viajes de manera de aprovechar los momentos del fin de semana largo en el cual la congestión en las rutas es menor, y eso lo hacemos a través de estimularlos rebajando el peaje a esas horas. Ahora el máximo de gente viajó precisamente entre las 1 y las 2 de la tarde. Entonces, ese tipo de medidas ayuda a que durante la tarde o durante el momento de más salida de vehículos se aplane más la curva y por esa vía haya menos congestión. Las medidas de más largo plazo todas pasan por más inversión en sistemas de flujo libre, o sea, peajes que no requieren al vehículo detenerse, sino que simplemente pasar y a través del TAC se le cobra el peaje. En segundo lugar, tenemos la construcción de terceras pistas. En torno a todas las llegadas a Santiago va a haber terceras pistas prontamente, pero eso son convenios que hay que negociar, son obras que hay que construir, y finalmente lo que es ya las nuevas autopistas que se van a construir cuando venzan las actuales concesiones, que van a ser de mucho mejor estándar en cuanto a comodidad y seguridad de los viajeros, es el proyecto de largo plazo, junto también con la construcción de una red de trenes. Una segunda resolución requiere al gobierno implementar políticas de infraestructura vial a largo plazo para enfrentar la congestión y multimodales que incorporen nuevas formas de transporte y terminen con la orfandad de ferrocarriles del Estado, por ejemplo, con un tren Santiago-Valparaíso. También resolver los problemas de atochamientos en las carreteras de acceso a la capital, implementando mayor tecnología mediante sistemas de peaje sin barreras que disminuyan los tiempos de traslado. Es público y notorio de que las carreteras en nuestro país se encuentran absolutamente colapsadas y sobrepasadas por la gran cantidad de vehículos que circulan por ellas. Prueba de ello es de que en días como los fines de semana largos hemos tenido colapsos históricos, como el ocurrido en la Ruta 68, donde circularon más de 4.400 vehículos por hora en una carretera que está diseñada para cerca de 3.000 vehículos por hora. Esta situación se ha ido repitiendo, el aumento del parque vehicular es acelerado, no así la construcción de infraestructura. Por lo tanto, lo que estamos solicitando en esta sesión especial es que el gobierno haga una propuesta al país de un plan de inversión en infraestructura de largo plazo, que también pueda implementar una política multimodal donde el ferrocarril sea rescatado de su situación de orfandad en que se encuentra, como también permitir la introducción de nuevas tecnologías en las carreteras, como el cobro de peaje sin barrera o free flow, que permita que los vehículos circulen de forma mucho más expedita y así disminuir los tiempos de transporte. Por último, la iniciativa parlamentaria, que sumó 100 preferencias afirmativas y 2 abstenciones, solicita que en el proceso de renovación de los contratos de concesión se considere mayor consulta ciudadana a las comunidades involucradas y flexibilidad e incentivos para introducir más tecnología que mejore tanto la infraestructura como la servicialidad.